Hola, profe, buenos días. A nosotros nos corresponde hacer la exposición acerca de offsets en Colombia, marco conceptual y experiencia internacional. Nuestro grupo está conformado por la cadete Castellanos Parra, el cadete Linares Peña y quien le habla, la cadete García Hoyos. Para la agenda del día de hoy tenemos primero como contexto histórico, segundo los tipos de offsets, tercero políticas para offsets, cuarto los convenios de cooperación en cifras y por último y quinto los casos de estudio de España y Brasil. Primero, contexto histórico. El uso de los convenios de cooperación industrial, offsets, como instrumento de política de desarrollo estratégico de una nación se remonta a la década de los 70. El primer caso conocido se da cuando Estados Unidos le exige a Alemania una compensación por el mantenimiento de tropas norteamericanas en ese país, el cual estaba generando problemas en la balanza de pagos para Estados Unidos. Esta compensación consistió en un compromiso del gobierno alemán de adquirir bienes en Estados Unidos, por un valor del 80% del monto que ese país invertía en las tropas. Con esto, el gobierno de los Estados Unidos lograba compensar parcialmente la salida de divisas del país. Posteriormente, en la Guerra Fría, el offset se utilizaba como un mecanismo de política exterior de los gobiernos para establecer alianzas estratégicas a través del desarrollo de sistemas de defensa compatibles. Hoy por hoy, este mecanismo es utilizado por las empresas para mantenerse competitivas en un mercado cada vez más difícil. De hecho, los offsets son una figura necesaria e importante en un ambiente de competencia creciente por un número decreciente de contratos de ventas en el exterior. De ahí que son muy pocas las compras de bienes y sistemas de defensas que, hoy en día, no tienen un requerimiento de offsets. Entonces, en la actualidad existe una amplia gama de posibilidades de convenios de cooperación. En esencia, esta gama se puede dividir entre offsets directos y offsets indirectos, tal como se explica a continuación con. Segundo, tipos de offsets. Offsets directos son las compensaciones relacionadas directamente con el sistema adquirido. Este tipo de acuerdos puede, a su vez, darse de múltiples formas, entre las cuales se destaca la coproducción, la subcontratación y la transferencia de tecnología. El más común se da cuando, al adquirir un sistema de defensa, el país comprador exige a la empresa vendedora la transferencia de tecnología para el mantenimiento de equipo adquirido. Esto reduce la dependencia de la empresa extranjera, amplía las bases de conocimiento sobre los sistemas que se adquieren, apoya la generación de conocimientos en áreas de alto contenido tecnológico, incrementa el empleo nacional y reduce las posteriores salidas de divisa del país. Offsets indirectos son las compensaciones que no están relacionadas con el sistema adquirido y que se pueden materializar en proyectos para el sector militar y o para el sector civil. Estos offsets pueden darse de múltiples maneras y la variedad de proyectos que pueden surgir depende de los intereses del país comprador y de las posibilidades del proveedor extranjero de desarrollar proyectos que no están directamente relacionados con el bien que se adquiere. Tercero, políticas para offsets. En general, los países han creado políticas en este ámbito, dependiendo de sus intereses, como herramienta para, primero, equilibrar la balanza comercial. Para muchos países, la salida de divisas como consecuencia de una compra de material en defensa a una empresa extranjera puede significarle problemas de balanza comercial. En este caso, se emplean los offsets para mitigar este efecto. Segundo, tenemos que promover las inversiones para las cuales no hay incentivos. En estas, los offsets permiten que las empresas de un determinado país sean tenidas en cuenta por las empresas extranjeras para el desarrollo de negocios conjuntos. Con el ánimo de honrar una obligación de cooperación industrial y social, offset adquirida, el contratista extranjero podrá buscar socios locales para adelantar empresas conjuntas, lo cual en un escenario sin offset sería muy poco probable, por falta de incentivos para ello. La tercera política hace referencia a recibir transferencia tecnológica, pues el conocimiento es la base del desarrollo y es, por lo tanto, el bien más solicitado de los acuerdos o convenios de cooperación en el mundo entero.
Usualmente se intenta pactar aquella transferencia tecnológica que no está disponible de ninguna otra forma. Así, los acuerdos de cooperación son realmente una excelente oportunidad para acceder al conocimiento. Por último, tenemos el tener acceso a la red internacional de compañías proveedoras de material de defensa, pues al llamar la atención de las empresas extranjeras, también se está entrando en los mercados internacionales. Los offsets pueden obligar a las empresas proveedoras a subcontratar a empresas nacionales para proveer mercados extranjeros. Además, es importante mencionar que los primeros años de empleo de esta figura, los convenios de cooperación estaban concentrados en el área militar. Sin embargo, en los años 70 hubo una diseminación tanto en el área militar como en el área civil. De hecho, este concepto de compensaciones, asociado a la adquisición de armas, sistemas y equipamiento para las Fuerzas Armadas, ha ido evolucionando, no de una forma espontánea o aleatoria, sino en razón de los escenarios económicos, tecnológicos, industriales, políticos y sociales que se han ido sucediendo en los países compradores, en sus entornos y en los correspondientes de los vendedores. Cuarto, convenios de cooperación en cifras. Para reflejar el volumen y la importancia que tienen las transacciones derivadas de los convenios offset en el comercio mundial, el cuadro número 1 muestra los países con mayor número de acuerdos de cooperación y sus valores totales, para el cual en el periodo de 1993 a 2006, los 5 primeros países en referencia al valor de los acuerdos, los cuales son Inglaterra, Taiwán, Corea del Sur, Grecia y Canadá, representan el 52.4% del valor total de los acuerdos de cooperación para el periodo de 1993 a 2006. Como podemos ver en la tabla, el país con más convenios es Corea del Sur. Seguido a esto le va Grecia, el cual cuenta con el 51% de los convenios. Luego le va Israel con el 49%, Holanda con el 48% e Inglaterra con el 47%. En las tablas podemos evidenciar cada uno de los del saldo con el que cuentan estas. Entre 1993 y 2006, el valor de los acuerdos de compensación ascendió a 60 millones de dólares, lo cual representa en promedio el 72.5% del valor total de los contratos. A su vez, en ese mismo periodo del total del monto acordado como offset, se han realizado transacciones por un valor de 41.967.7 millones, de los cuales el 60% corresponde a offsets indirectos y el 40% a offsets directos. Del otro lado, las cifras no, este es del tercero. De otro lado, las cifras indican un crecimiento importante en el monto de las transacciones de offset en los últimos años. El promedio anual del valor transado para los años 2004, 2005 y 2006 duplica el promedio registrado entre 1993 y el 2003. Finalmente, al analizar la composición de las transacciones de offset por categorías, se encuentra que la mitad del valor total se ha orientado a compras y subcontratación. A su vez, las categorías con menor participación son líneas de producción y entrenamiento. En cuanto a la distribución regional, ilustrada en la gráfica número 1, los países europeos lideran las estadísticas de los valores totales de las transacciones por convenios de cooperación, con el 66.7% del total de los valores registrados en el mundo en el periodo de 1993 al 2006. Están seguidos por los países asiáticos, con el 14.6%, y los países del Medio Oriente y África. Por último, los países del Norte y Suramérica solo llegan al 5.6% del valor total de las transacciones por offset en el mundo. A manera de comparación, el cuadro 2 presenta un resumen de la información general de las políticas de cooperación de 10 países, indicando aspectos relevantes como el sector al que enfocan la recepción de los beneficios, los rangos de sus multiplicadores, la cuantía mínima para la cual solicitan offset a las empresas extranjeras y el porcentaje de compensación solicitado en referencia al valor del contrato principal.
Todos estos elementos que son de la esencia de la figura del offset serán explicados en detalles más adelante. Otro ejemplo que podemos resaltar son el rumano, en donde se requiere offset en contratos que superen 3 millones de euros y los multiplicadores aplicables oscilan entre 0.5 y 5. El portugués, en donde se solicita offset en adquisiciones que superen los 10 millones de euros y se cuenta con multiplicadores de 1 a 5. Quinto, casos de estudio, España y Brasil. España es uno de los referentes mundiales en tema de offset por la importancia que ese gobierno le ha dado al tema y por los amplios beneficios que ha obtenido por ello. El contrato que le dio impulso a la política de offset española fue el suscrito entre el Ministerio de Defensa español y la firma McDonnell Douglas en 1983 para la adquisición de 72 aviones F-18A. En este caso, se pactó un porcentaje de compensación del 100% del valor del contrato, el cual fue 1.543 millones de dólares, el cual se acreditó con el desarrollo, por parte de la empresa norteamericana, de proyectos militares en sectores aeronáuticos y electrónicos y de proyectos civiles en los sectores siderometalúrgicos, químico-farmacéuticos, electrónicos y del turismo. Por la magnitud que alcanzó este convenio de cooperación, el gobierno español estableció la Gerencia de Compensaciones, la cual estaba a cargo de llevar a cabo todas las negociaciones de offset, así como la adquisición de equipos en el exterior. El offset se convirtió entonces en uno de los puntos fundamentales a la hora de evaluar las ofertas de sistemas de defensa extranjeros y con el ánimo de consolidar dicha política se centralizó toda la contratación internacional militar en una sola entidad. Hoy en día, las compensaciones son lideradas por la Dirección de Cooperación Industrial DICOIN-ISDEFE y entre sus principales misiones está la de asistir al Ministerio de Defensa en la negociación y seguimiento de los convenios de cooperación industrial y de las compensaciones, representar los intereses industriales nacionales en los programas cooperativos y apoyar a la industria española de defensa en sus acciones de exportación. Vale mencionar que los 166 acuerdos de cooperación industriales logrados, los cuales fueron en el periodo de 1983 a 2006, le han generado al gobierno español un retorno de 8.054 millones de euros, permitiendo a la participación de 900 organizaciones industriales españolas y 181 contratistas extranjeros. El offset en España se ha constituido en un vehículo de afianzamiento y potenciación de las capacidades industriales, logrando consolidar empresas líderes en campos tecnológicos y de producción, a través de variados mecanismos de transferencia de tecnología y de coproducción de subsistemas y o componentes en los sistemas adquiridos. En el caso de Brasil, también es un referente en el tema de offsets. Brasil ha basado su política de offset en la obtención de transferencia de tecnología, fabricación bajo licencia, coproducción y alianzas estratégicas. Los offset jugaron un papel determinante en el desarrollo de la industria de armas en el Brasil, sobre todo en las áreas aeronáutica y naval. La línea del tiempo a continuación muestra los contratos de material de defensa que dieron pie a las compensaciones más significativas desde los años 70 hasta el año 2001. En el año 2005 se firma el compromiso de offset con Colombia por la compra de los aviones de combate táctico Super Tucano a Embraer. Es importante resaltar que solo hacia finales de la década de los 90, las Fuerzas Armadas brasileras empezaron a establecer directivas a seguir en cuanto al offset. En el año 2002, el Ministerio de Defensa de Brasil aprobó su política de compensación. Luego de revisar la cooperación obtenida por Brasil a través del tiempo, podemos afirmar que la receptora de la mayor parte del offset ha sido la empresa brasilera de aeronáutica Embraer y la Arsenal de Marina de Río de Janeiro, con beneficios reflejados en capacitación, entrenamiento y asesoría, así como con el desarrollo de alianzas estratégicas, coproducción y producción bajo licencia. En el caso de Embraer, los offset que la beneficiaron tuvieron un impacto positivo en términos de la utilización de la capacidad industrial de las empresas, expresando en el desarrollo de varios aviones como por ejemplo el Bandeirante, el Xingu, el Brasilia, el CBA-123, el RJ-145 y el AMX Tucano. Algunos de estos modelos se consagraron como grandes éxitos del mercado aeronáutico mundial y aseguraron el reconocimiento y prestigio de la empresa Embraer. En resumen,
Brasil reconoce en el offset el catalizador que hizo posibles grandes adelantos tecnológicos, tanto para sectores militares como civiles, especialmente para su industria aeronáutica. Sin embargo, esto no hubiera sido posible sin el concurso de decisiones estratégicas e inversiones. Muchas gracias, profesora, por su atención y esto era todo para el día de hoy.